La estructura de la figura está formada por dos conos truncados de acero, soldados, con módulo de elasticidad 208 gigapascales y coeficiente Poisson 1/3. El cono A, con una longitud de 600 milímetros y diámetros de las bases de 140 milímetros y 70 milímetros, está sometido a una carga distribuida de compresión W de 2 meganewtons partido por metro a lo largo de una longitud circular de 60 milímetros de diámetro, aplicada en la base de menor radio. El cono B tiene una longitud de 600 milímetros y diámetros de las bases 48 y 24 milímetros, y está solicitado con una carga puntual de tracción de 10 kilonewtons, P, en la base de menor radio. Determinar el cambio de longitud que experimenta la estructura. Despréciese el peso de la estructura. Bien, lo primero que tenemos que hacer es transformar estas cargas distribuidas que me están dando, bueno, esta carga distribuida, en una carga puntual, lo cual me va a permitir hacer los cortes. Bueno, primero calcular las reacciones, después hacer los cortes, y una vez que tenga los cortes podré calcular cuánto vale la deformación de cada uno de esos conos y por lo tanto sumarlos, ¿vale? Porque fíjate que son dos conos diferentes. Bueno, en fin, lo podríamos hacer de una. Si yo pongo este elemento, lo pongo en vista de planta, para que yo lo pueda ver en planta, lo que vería, esto es el cilindro de arriba, ¿vale? Y esto sería el primer cono, esto sería el segundo cono, y lo que me están diciendo es que yo tengo aquí una fuerza, que te la voy a pintar aquí como con círculos, que está a través de otra circunferencia, ¿vale? Me están diciendo que es una carga distribuida de 2 meganewtons partido por metro. 2 meganewtons partido por metro, lo que vas a hacer es transformarlo en una carga puntual. Esa carga puntual, a la que voy a llamar W mayúscula, será igual a el valor de la carga distribuida, es decir, 2 meganewtons partido por metro, 2 por 10 a la 6, porque son meganewtons partido por metro, por la longitud de esta circunferencia de aquí. ¿Cuánto es la longitud de esa circunferencia? Pues será pi por el diámetro. Si te estoy diciendo que está a lo largo de una longitud circular de 60 milímetros, será pi por 60, y como son milímetros, será por 10 a la menos 3. Es decir, que esos son 2 por 10 a la 6, multiplicado por pi por 60 por 10 a la menos 3, me queda que son 300, vamos a ponerlo en... son 377 kilonewtons. Y P me están diciendo que vale 10 kilonewtons. Lo que me interesa también de lo veas en este dibujo en planta es que, aunque a mí no me haya quedado muy circular, la carga distribuida siempre se coloca en el centro de gravedad de la figura, ¿vale? Es como esta carga distribuida en forma de círculo es equivalente a una carga de 377 kilonewtons situada en el centro de gravedad de la figura. ¿Cuál es el centro de gravedad de una circunferencia? Pues el centro de la circunferencia. Es decir, que tú tienes esta carga P que está justo en el centro del triángulo. Y esta carga distribuida también la vas a colocar en el centro del triángulo. Es decir, que esto de alguna manera es como si yo tuviera el cono este, luego el otro cono. Aquí estoy tirando con una fuerza P, aquí estoy empujando con una fuerza W, que ya la he calculado, y son colineales. Por lo tanto, las reacciones, cuando yo esté en el punto A, me va a salir un RAI, un RAX y un momento en A, que va a estar todo en la misma línea, ¿vale? Y ahora podemos empezar a operar y decir sumatorio de fuerzas en X es 0. ¿Qué fuerzas tienes en X? Pues tengo RAX, que por fuerza va a tener que ser igual a 0. Sumatorio de fuerzas en Y es 0. ¿Qué fuerzas tienes en Y? Pues tienes RAI más 377 kilonewtons menos 10 kilonewtons, tendrá que ser igual a 0. RAI me queda que es igual a menos 367 kilonewtons. Bien, que sea menos 367 lo único que significa es que RAI no va para arriba sino que va para abajo, ¿vale? Y cuando haga el sumatorio de momentos en el punto A, que va a ser igual a 0, el resultado que obtengo es RX no me genera momento porque pasa por el punto, RAI no me genera momento porque pasa por el punto, MA
W tampoco me genera momento porque pasa por el punto y P no me genera momento porque pasa por el punto. Es decir, que MA tendrá que ser igual a 0. Una vez que ya tienes las reacciones hechas, vas al momento de hacer los cortes. ¿Cuántos cortes tienes que hacer? Pues uno como por cada intervalo donde algo cambie. Si avanzas de arriba a abajo, por ejemplo, voy a poner que el 0 lo voy a poner arriba del todo y voy a decir que I va bajando hacia abajo, ¿vale? Este RI va bajando hacia abajo. No cambia nada hasta que llega a esta W. De esta W llegamos a P. Es decir, que hay que hacer un corte entre el punto A y el punto del medio, que son 0,6 metros, porque son 600 milímetros, y luego otros 600 milímetros abajo. Ojo, porque el corte lo hago porque aparece una fuerza W, no porque cambie de material o porque cambie a otro cono diferente. Si esta W no existiera, ¿vale?, el esfuerzo sería exactamente el mismo en el cono de arriba que en el cono de abajo. Lo único que cambiaría sería que, evidentemente, como el área es diferente, la tensión no va a ser igual y por lo tanto la deformación tampoco va a ser igual. Pero recuerda que los esfuerzos son completamente independientes tanto del material como de la geometría. Vamos a hacer los cortes y digo, cuando I esté incluida entre 0 y 0,6 metros, lo que tengo es el cono del que estoy empujando hacia abajo, ¿vale?, porque me ha salido negativo, con una fuerza de 367 kilonewtons. Por lo tanto, N positivo siempre sale de la pieza, sumatorio de fuerzas en I es 0, es decir, que menos 367 menos N tiene que ser igual a 0, es decir, que N en la primer cono, voy a llamarlo N sub 1, vale menos 367 kilonewtons. El primer cono está trabajando a compresión con 367 kilonewtons. Vamos al segundo cono, que será cuando I esté incluida entre 0,6 y 1,2 metros. Lo que tengo ahí es que estoy empujando con 367, luego aquí entre los dos conos hay un vector hacia arriba que vale W, es decir, 377 kilonewtons, y abajo N. Sumatorio de fuerzas en I es igual a 0, igual que antes, es decir, que menos 367 más 377 menos N tiene que ser igual a 0, es decir, que N sub 2 es igual a 10 kilonewtons positivos. Es decir, que el cono segundo, el cono de abajo, está trabajando a tracción, lo estoy estirando con 10 kilonewtons. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues sabiendo que ya sé cuánto vale el esfuerzo, voy a calcular cuánto vale el incremento de longitud, que será la suma de la del cono 1 más la del cono 2, ¿vale? Fíjate que como es un cono, el área varía en forma de función, es decir, que calcular cuánto vale el incremento de longitud del cono 1 va a tener que ser una integral y el del cono 2 también tendrá que ser una integral. Vamos a hacer un poco de espacio y lo explicamos. No me lo piden expresamente, pero lo primero que voy a hacer es calcular los diagramas de esfuerzos, ¿vale? Porque me parece que es interesante para entender qué es lo que está pasando en la pieza. Es decir, yo solo tengo esfuerzos normales, es decir, que voy a pintar mi diagrama, voy a poner el negativo hacia la izquierda y el positivo hacia la derecha, lo puedes hacer al revés, como quieras. Simplemente eso es una convención, un convenio, ¿vale? Es decir, que del primer corte, de 0 a 0,6, el elemento está trabajando a compresión con menos 367. Es decir, de aquí a aquí. Hasta aquí está a menos 367 kilonewtons. Y luego en el segundo corte está trabajando a tracción hasta aquí. Y luego aquí ya no hay más, con 10 kilonewtons. ¿Qué quiere decir? Que en el primer corte, como es negativo, está trabajando a compresión, es decir, que se está aplastando, lo está aplastando la pieza. Y en el segundo corte se está estirando la pieza, lo está estirando, ¿vale? La parte de arriba lo está aplastando, luego se está estirando. Fíjate que tengo dos conos diferentes y aparte tengo dos variaciones de la tensión que lo hacen de manera discreta, va por saltos. Es decir, que el incremento de longitud que me están pidiendo, este incremento de longitud será igual a la suma del incremento de longitud
sub 1 más el incremento de longitud sub 2, ¿vale? Digamos el cono A y el cono B, vamos a llamarlo, bueno, 1 y 2, ¿vale? A y B, 1 y 2 es lo mismo. Y en cada uno de ellos el área varía de forma de función, ¿vale? Porque es un cono, siempre que no tengas algo que sea constante, varía en forma de función, es decir, que la fórmula esta que tú sabes que el incremento de L es igual a N por L partido por E por A, este A es una función. Vamos a tener que decir que el incremento de longitud de 1 será igual a la integral entre 0 y 0,6 metros del esfuerzo normal, que son menos 367 por 10 a la 3 por diferencial de I, porque ahora en lugar de una L pongo un diferencial de I, partido por E, que te lo estoy dando, que son los dos del mismo material, que es 208 gigapascales, 208 por 10 a la 9, porque son gigapascales, por el área. ¿Cuál es el área? Si tú haces cortes a un cono, lo que me sale son círculos. ¿Cuál es el área del círculo? Pues pi por r al cuadrado o pi cuartos del diámetro al cuadrado. Como me están dando valores de diámetros, ¿vale? Me están diciendo que los diámetros varían entre 140 y 70, voy a decir que estos son pi cuartos por el diámetro que depende de I, todo esto elevado al cuadrado, ¿vale? Voy a calcular, bueno, voy a calcular primero el incremento de longitud de 1 y luego ya me voy a por el de 2, ¿vale? Entonces, el diámetro que depende de I, siempre que tengas un cono, es una recta. Si tuvieras otra fórmula, si por ejemplo tuvieras un paraboloide, el diámetro varía de manera parabólica o cualquier otra figura, ¿vale? Hay mil, infinitas. Es decir, el diámetro depende de I, como es una función de una recta, es una recta que cuando x es igual a 0 tiene que valer lo que valga el diámetro aquí, y cuando x es igual a L es 0,6, tendrá que valer lo que valga aquí. Es decir, mi ordenada en el origen será justo lo que vale en A, que son 140 milímetros, en metros son 0,14 metros, más el final menos el principio, es decir, 0,07 menos el principio, que es decir, 0,14, dividido entre la longitud, que es 0,6, esto es la pendiente, multiplicado por I. Es decir, que la integral que tengo que resolver será la integral entre 0 y 0,6 de menos 367 por 10 a la 3 por diferencial de I partido por 208 por 10 a la 9 por pi cuartos por 0,14, 0,07 menos 0,14 es menos 0,07, menos 0,07 partido por 0,6 por I. Todo esto elevado al cuadrado. Voy a hacer un poquito de espacio y resolvemos. Todo esto de aquí es una constante que la puedo sacar fuera de la integral y decir que eso es igual a 2,24 por 10 a la menos 6, que multiplica la integral entre 0 y 0,6. Como esto está elevado al cuadrado en el denominador, lo más fácil es pasarlo elevado a menos 2 en el numerador, multiplicado por 0,14 menos 0,07 partido por 0,6, todo esto multiplicado por I elevado a menos 2 por diferencial de I. Esto ya es una integral directa y podrás decir que el incremento de longitud de 1 tendría que ser igual a 2,24 por 10 a la menos 6, que multiplica A. Como esto está elevado a la menos 2, es 0,14 menos 0,07 partido por 0,6 multiplicado por I elevado a menos 2 más 1, es decir, menos 1, dividido entre menos 1 multiplicado por la... Tienes que dividir entre la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro es menos 0,07 partido por 0,6, es decir que dividir entre eso es lo mismo que multiplicar por menos 0,6 partido por 0,07. Y todo esto es entre 0 y 0,6.
Es decir, que el resultado de este, del incremento de longitud de 1, te queda 1,37 por 10 a la menos 4 metros. Lo que voy a hacer ahora es repetir la operación, pero en lugar de para el incremento de longitud de 1, para el incremento de longitud de 2. El incremento de longitud del elemento 2, como también será una integral indefinida, definida, y será el esfuerzo normal, que son 10 por 10 a la 3, porque son kilonewtons, por diferencial de I, partido por el módulo de Young, que son 208 por 10 a la 9, por el área que depende de I. Ahora voy más rápido porque lo hemos hecho antes, pero sigue siendo lo mismo, por pi cuartos por el diámetro prima, que depende de I, digo diámetro prima porque no es el mismo que el de arriba, elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces aquí tienes dos maneras de resolver este problema. El diámetro prima de I, hay dos maneras. Tú sabes que el cono B tiene una longitud de 0,6 y diámetros de las bases de 48 y 24, ¿vale? Ya lo sabes. Entonces hay dos posibilidades. La primera es que integres otra vez entre 0 y 0,6. Es decir, que si integras entre 0,6 estás diciendo que ahora tu 0 está aquí y tu 0,6 está aquí. ¿Qué implica eso? Que la ordenada en el origen de esta pieza es ahora 48 milímetros, es decir, que eso sería 0,048 más 0,024 menos 0,048 partido por la longitud, que sigue siendo 0,6 por I. ¿Vale? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que digas, vale, pues ahora quiero seguir con mi 0 donde lo tenía, es decir, mi 0 lo pongo aquí, es decir, que esto no es 0, sino que pasa a ser 0,6, y esto no es 0,6, sino que esto es 1,2. Es decir, que en lugar de integrar entre 0 y 0,6, integro entre 0,6 y 1,2. Está perfectamente bien también. Lo que tienes que tener en cuenta es que entonces tu ordenada en el origen, tu pendiente es exactamente igual, esto no cambia. Pero tu ordenada en el origen ya no es 0,048. La ordenada en el origen es lo que valdría el diámetro cuando x es igual a 0. Y si tú estás diciendo que tu 0 está aquí, lo que tendrías que hacer es alargar esta función hasta aquí, y calcular cuánto valdría este diámetro, que sería el diámetro cuando x es igual a 0. Se puede hacer, no está mal, pero estamos añadiendo una dificultad que a mí me parece que no aporta nada a la pieza. Entonces, al ejercicio, perdóname. Entonces lo que yo voy a hacer es integrar, suponiendo que mi 0 está aquí, y estoy integrando entre 0 y 0,6, que me parece más fácil. Al igual que pasaba en el problema anterior, todo esto sigue siendo constante, bueno, el problema anterior, el cono anterior, y me sale que son 6,12 por 10 a la menos 8. Multiplicado por la integral entre 0 y 0,6. Ya voy a decir que este diámetro elevado al cuadrado en el denominador lo voy a subir al numerador como elevado a menos 2, es decir, multiplicado por 0,048 más 0,024 menos 0,048 son menos 0,024, menos 0,024 partido por 0,6, multiplicado por I, todo esto al cuadrado por diferencial de I, y eso es igual, ya, si lo puedo dejar aquí un poquito más abajo, espacio, el incremento de longitud de 2 sería igual a 6,12 por 10 a la menos 8, que multiplica a, resuelvo la integral, y es lo mismo, esto está elevado a menos 2, perdona, está aquí al cuadrado, me queda esa función elevada a menos 2 más 1, 0,048 menos 0,024 partido por 0,6 por I elevado a menos 2 más 1, es decir, menos 1 partido por menos 1, dividido entre la derivada de esto, es decir, multiplicado por menos 0,6 partido por 0,024, todo esto entre 0 y 0,6,
Es decir, que el incremento de longitud de 2 me queda que son 3,18 por 10 a la menos 5 metros. Ahora que ya he calculado cuánto valía el incremento de longitud de 1 y el incremento de longitud de 2, el incremento de longitud total solo es sumar. Cuando he calculado el incremento de longitud de 1, creo que me he confundido. Bueno, no creo que me he confundido, no, me he confundido y cuando he hecho antes el incremento de longitud de 1, me he comido el menos de que esto estaba trabajando a compresión. Es decir, que cuando me ha salido 1,37 por 10 a la menos 4 metros, realmente era menos 1,37 por 10 a la menos 4 metros. Es decir, que el elemento lo estoy aplastando, lo estoy haciendo más pequeño, ¿vale? Es decir, sabiendo eso, que esto es un menos y que esto es un más, porque esta parte se está comprimiendo y esta se está estirando, el incremento de longitud total será igual a incremento de longitud de 1 más el incremento de longitud de 2, que eso ya lo hemos dicho, es decir, que el incremento de longitud de la pieza, que es lo que me estaban pidiendo en el problema, es igual a menos 1,37 por 10 a la menos 4 metros más 3,18 por 10 elevado a menos 5 metros. Es decir, me queda que son menos 1,052 por 10 a la menos 4 metros. Si lo quieres poner en milímetros sería por 10 a la menos 3, es decir, sería menos 0,1 milímetro. Y si lo quieres poner en micrómetros, sería por 10 a la menos 6, es decir, menos 105,2 micrómetros. Es decir, bastante poquito.